Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es La Era del Imperio, 1875 a 1914. Este es el tercer trabajo del Cuarteto de Cronología del historiador Eric Hobsbawm. Dividió los 200 años comprendidos entre finales del siglo XVIII y finales del siglo XX en 4 etapas. De 1789 a 1848 fue la Era de la Revolución, y de 1848 a 1875 fue la Era del Capital. Se trata del tercer periodo de la historia escrito por Hobsbawm, la Era del Imperio. Cuando se menciona la palabra imperio, ya sea el antiguo imperio Qin, el imperio romano, el moderno imperio alemán o el gran imperio japonés, podemos pensar fácilmente en guerras y masacres. Pero los 40 años que Hobsbawm llamó la Era del Imperio fueron un periodo de paz sin paralelo para el mundo europeo y americano. Sin embargo, los problemas derivados de la era capitalista no se han resuelto e incluso están empeorando. Lo que pasa es que los países europeos han utilizado medios imperialistas para expandir su colonización global, mantener la prosperidad económica y encubrir una crisis cada vez más grave. Desde esta perspectiva, encontraremos que el llamado periodo de paz incomparable también está gestando una igualmente era de guerra mundial incomparable. A medida que aumentaba el número de conflictos, la estructura imperial aparentemente estable superó gradualmente las capacidades de control de varios gobiernos. Los gigantes capitalistas que crecieron hasta convertirse en el imperio terminaron en conflicto cuando alcanzaron su punto más alto y estalló la Primera Guerra Mundial. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la historia mundial moderna llegó a su fin. A partir de entonces, la revolución dual ya no será la fuerza impulsora dominante de la historia, se reformularán las reglas internacionales, se reorganizará el patrón mundial y comenzará la historia mundial moderna. Sin embargo, cabe señalar que el desarrollo histórico es continuo. Incluso después de la Guerra Mundial, la historia cambió de dirección, pero hoy todavía podemos ver el impacto de esa época en las generaciones posteriores. A continuación, entramos en lo que Hobsbawm llama la Era del Imperio. Siguiendo el pensamiento del autor, presentamos el contenido de este libro en 2 partes: ¿por qué apareció el gigante imperial del capitalismo y cuáles son sus características? ¿Y por qué murieron los titanes imperiales? Primera parte. En primer lugar, porque el mundo entró en la Era del Imperio en la década de 1870. Si hiciéramos un primer plano del mundo en la década de 1870, ¿qué veríamos? Impulsado por la revolución dual, el capitalismo se expandió globalmente y todas las partes del mundo fueron gradualmente conectadas como un todo. Pero cabe señalar que esto no significa que todos los lugares se hayan integrado verdaderamente. El autor cree que a finales de la década de 1870 y principios de la de 1880, lo que encarábamos no era un mundo único, sino un mundo compuesto de 2 partes. Una parte es el campo de los países desarrollados, dominantes y ricos. La otra parte es el campo de los países subdesarrollados, atrasados, dependientes y pobres. Cuando escuchas esta frase, ¿te sientes familiar? Los países globales del mundo actual también pueden dividirse a grandes rasgos en el campo desarrollado y el campo en desarrollo. De hecho, esta distinción comenzó a mediados o finales del siglo XIX. Durante los últimos 100 años, aunque los miembros específicos de los 2 bandos han cambiado, el patrón básico ha continuado hasta el día de hoy y es probable que continúe. En la década de 1870, ¿cuál era la diferencia entre países desarrollados y países no desarrollados, teniendo los primeros un mayor nivel de desarrollo económico? El autor nos dice que la verdad no es tan simple. Miremos primero la economía. Aunque la fortaleza económica general de los países desarrollados supera a la de los países subdesarrollados, la industrialización y la urbanización tal vez no estén completamente por delante. Algunas ciudades de los imperios antiguos, como Beijing en la dinastía Qin y Estambul en el Imperio Otomano, eran más grandes que las ciudades occidentales y su nivel de industrialización no era menor que el de las ciudades occidentales. Aunque muchos países de Europa Occidental y América del Norte están clasificados como desarrollados, el nivel de urbanización no es necesariamente muy alto, la proporción de industria es limitada y la proporción de la población dedicada a la producción agrícola sigue siendo relativamente alta. El autor mencionó una estadística: en la década de 1880, solo 6 países, Bélgica, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Suiza, tenían menos de la mitad de su población masculina empleada en la agricultura. Miremos la política. En términos generales, esos países desarrollados tienen soberanía independiente y gobiernos representativos, y la gente común y corriente puede influir en las decisiones gubernamentales a través del derecho al voto. Parece que los países desarrollados están a la vanguardia de la modernización política, pero el autor nos recuerda que entre los llamados países desarrollados, solo unos pocos países como Suiza, Francia y Estados Unidos implementan la no monarquía. Y se elige al jefe de Estado. Otros países desarrollados no solo conservaron monarcas, sino que también tuvieron emperadores como Prusia, Austria, Rusia, etc., que eran muy poderosos. Desde este punto de vista, la brecha de modernización política entre los países desarrollados y los países subdesarrollados no es tan amplia como se imagina. De hecho, la diferencia más interesante entre los 2 bandos es su actitud hacia el progreso.
A menudo decimos la palabra progreso, pero ¿qué es exactamente progreso? ¿Están progresando el desarrollo de la industria y el comercio modernos y la implementación de la democracia representativa? El autor cree que progreso enfatiza que admitimos que no sabemos lo suficiente sobre el mundo y estamos dispuestos a aceptar nuevos conocimientos y nuevos cambios. Medida según este estándar, la actitud de los países desarrollados hacia el progreso es ciertamente muy positiva, lo que se refleja en el hecho de que la tasa de alfabetización y el nivel cultural promedio de la población de estos países son más altos. No hay nada extraño en esto. Lo que realmente debemos pensar es que los beneficios de la conciencia del progreso son muy obvios. Porque los países desarrollados están más dispuestos a aceptar el progreso, mientras que los países no desarrollados no están interesados en el progreso. ¿Muy resistente? La razón es simple, la gente de los países desarrollados realmente ha sentido los beneficios del progreso. Por ejemplo, con los trenes y los barcos, a la gente le resulta más cómodo viajar. Por poner otro ejemplo, la invención del derecho de sociedades ha reducido los riesgos de que las personas hagan negocios. Y detrás de todo esto están en realidad los beneficios que aporta un país fuerte. Como resultado, en esa época surgieron muchos exploradores famosos. La gente de los países desarrollados cree que mientras exploren audazmente lo desconocido, los riesgos y las oportunidades coexistirán. Se puede ver que el concepto de progreso está profundamente arraigado en el corazón del pueblo. Pero para los países subdesarrollados, el progreso no es endógeno, sino traído por los invasores, es una fuerza de impacto extraña, tan pronto como aparece, cambia la vida ordenada y estable. Por lo tanto, en esos países subdesarrollados, el concepto de progreso es promovido por los gobernantes de nivel superior del país, y se promueve de forma selectiva. Hay un ejemplo muy curioso, la emperatriz viuda Cixi vio que el coche era divertido y quiso probarlo, pero no podía aceptar que el asiento del conductor estuviera delante de ella y él estuviera en pie de igualdad con ella, así que le pidió al conductor que se arrodillara y condujera. Verá, la idea del progresismo creció con el capitalismo occidental. En las zonas subdesarrolladas no hay suelo para el capitalismo, están injertadas, por lo que a menudo tienen formas extrañas y son difíciles de durar. Cuando tomamos una fotografía de finales de la década de 1870 y principios de la de 1980, veremos que las diferencias económicas y políticas entre los países desarrollados y los países no desarrollados no son tan descabelladas como pensamos. Lo que realmente diferencia a los dos bandos es su aptitud hacia el progreso, que es una razón importante para la brecha cada vez mayor entre los dos. En este contexto, ¿cómo surge la era del imperio? Los países desarrollados parecían tener un futuro brillante, pero en la década de 1870 se encontraron con una crisis. En pocas palabras, el libre desarrollo excesivo de la economía capitalista ha desencadenado una competencia feroz, las empresas expanden ciegamente su producción independientemente de la demanda del mercado, lo que resulta en sobreproducción y caída de los precios de los productos. Esto desencadenó una reacción en cadena, y tanto los que se dedicaban a la industria y el comercio como los agricultores comunes se vieron afectados. ¿Cómo debería hacerlo? Ante la crisis económica, el primer enfoque adoptado por los países desarrollados fue construir un muro, es decir, implementar una protección comercial. Este método todavía se utiliza en muchos países y tiene dos efectos. Por un lado, puede impedir la entrada de productos extranjeros en el país, desplazando el mercado interno y afectando el desarrollo de las industrias nacionales. Por otro lado, también puede alentar a las industrias nacionales a concentrarse en satisfacer las necesidades internas, sin que nos centremos únicamente en la expansión en el extranjero. Pero, después de todo, el proteccionismo comercial no es una solución a largo plazo, la expansión global y la maximización de ganancias son genes innatos del capitalismo. Hobsbawm mencionó que la implementación del proteccionismo comercial sería divisiva para los países desarrollados. Entonces los países desarrollados implementaron inmediatamente el segundo método para optimizar sus propias industrias. Por ejemplo, en el país competían libremente 100 hilanderías, pero después de la crisis económica, para evitar el canibalismo, el país empujó a las pequeñas empresas a fusionarse y concentrar la producción, con la esperanza de reducir costes. De hecho, hacerlo puede hacer que la industria del país sea más vital, pero otro resultado es que han nacido varios grupos monopolistas, varias hilanderías originales ahora se han fusionado en una empresa gigante. Sigamos viendo que una empresa gigante debe tener más departamentos y talleres, lo que resulta en mucho trabajo de gestión, por lo que nació un grupo con relativamente poca mano de obra física y gestión a tiempo completo, que luego evolucionó hasta convertirse en la oficina, que están familiarizados con el grupo. Sin embargo, si una economía capitalista quiere seguir desarrollándose, no basta con desarrollar industrias nacionales a puerta cerrada. En ese momento, casi todos los países desarrollados hicieron lo mismo, que fue cambiar el engranaje de sus propios tanques económicos del modo liberal al modo imperialista. ¿Qué tiene de especial el modelo económico imperialista que todos los países desarrollados han seguido su ejemplo? La característica más importante del modelo económico imperialista es la integración de la política y la economía. Los países europeos tienen una superficie terrestre limitada. Ante la sobreproducción, el proteccionismo comercial no puede resolver el problema. La forma más eficaz es ampliar el territorio.
No solo puede generar un vasto mercado, sino que también puede obtener más materias primas de producción y mano de obra. En otras palabras, la expansión externa no solo alivia la crisis interna de los países desarrollados, sino que también expande aún más la producción y permite que la economía siga desarrollándose. Y todo ello es inseparable del apoyo del gobierno. En otras palabras, el apoyo estatal y gubernamental se ha convertido en una fuerza importante para resolver los problemas económicos en los países desarrollados. Debido a que las condiciones específicas de los países desarrollados son diferentes, las necesidades de colonias de estos países también son diferentes. Tomemos como ejemplo el Reino Unido, las finanzas son una de sus industrias pilares, por lo que uno de sus métodos es ampliar la inversión en las colonias. En aquella época la India era la colonia británica más importante. Para proteger sus propios intereses, Gran Bretaña ocupó todos los lugares estratégicos desde el continente hasta la India. Objetivamente hablando, la forma británica de saquear las colonias no era como la de otros países europeos, sino que se centraba en la explotación sostenible. Para lograr este objetivo, los colonos británicos se centraron relativamente en la inversión y la educación en las colonias. Por lo tanto, la economía general de estas áreas parece ser relativamente próspera. Gran Bretaña desarrolló su industria financiera, mientras que Estados Unidos y Alemania se hicieron cargo de su propia industria. Por lo tanto, Estados Unidos y Alemania posicionan sus colonias principalmente como lugares de suministro de materias primas y mercados de venta para asegurar el desarrollo de sus propias industrias. Francia, un país de Europa continental, es diferente de los países anteriores. Francia siempre ha tenido serios problemas geopolíticos. Hay antiguas potencias como España y Austria en el este y suroeste, y una nueva potencia como Alemania ha surgido en el noreste, por lo que Francia necesita formar un ejército enorme durante todo el año. Francia tiene una población limitada, por lo que para complementar su ejército, Francia transfirió una gran cantidad de mano de obra de sus colonias. Gracias a esto, Francia se ha convertido en la actualidad en uno de los países más poblados de Europa Occidental. No importa qué modelo elijas, encontrarás que la economía y la política de estos países están estrechamente ligadas. Con la ayuda de una fuerza integral, el Estado abrió caminos y puentes para que el capitalismo superara montañas y ríos. La competencia occidental evolucionó a competencia entre países y el mundo entró oficialmente en la era de los imperios. Dicho todo esto, ¿qué es exactamente el imperialismo y cómo obtuvo su nombre la era de los imperios? Los libros de texto pueden llenarnos de estereotipos sobre la palabra imperialismo, como si imperialismo significara opresión por el poder y guerra de agresión. El autor dijo que el llamado modelo imperialista puede entenderse simplemente como el de regiones avanzadas que dominan a las regiones atrasadas. Cuando las reglas del mundo hacen que las áreas avanzadas dominen a las áreas atrasadas, el mundo ha entrado en la era de los imperios. Después de la década de 1870, potencias europeas y americanas como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Alemania se dividieron todos los territorios de África y Oceanía y definieron sus respectivas esferas de influencia en América Latina y Asia. Estos países se expandieron rápidamente hasta convertirse en vastos territorios, gran imperio. De hecho, el autor también dio una razón más simple por la que el periodo de 1875 a 1914 se llama la Era del Imperio, y es que hubo tantas personas que se llamaron a sí mismos emperadores y reinas en estos 40 años. En particular, el emperador y el rey son dos conceptos: emperador corresponde a imperio y rey corresponde a reino. Imperio significa que los gobernantes del país tienen la capacidad de establecer el orden y promover el orden. Los imperios que mencionamos a menudo tenían vastos territorios y numerosos grupos étnicos. El reino no tiene esta característica, es solo un rey que administra un pequeño pedazo de tierra. Un simple cálculo muestra que durante esos 40 años, los gobernantes de Alemania, Austria-Hungría, Rusia, Turquía y el Reino Unido en Europa afirmaron ser emperadores o emperatriz. Dos de ellos eran nuevos países que surgieron en la década de 1870, a saber, el Imperio Alemán, que acababa de lograr la unificación, y el Imperio Británico, que ocupó oficialmente la India. En China, Japón y Persia en Asia, y en Etiopía y Marruecos en África, a los gobernantes locales también se les llamaba emperadores. Antes de 1889, Brasil en América del Sur también tenía un emperador. Mencionamos arriba a más de 10 emperadores o emperatrices, lamentablemente en menos de medio siglo, es decir, al final de la Primera Guerra Mundial, solo quedaban 7 en esta lista. La era de los imperios puede ser, de hecho, el periodo histórico con más emperadores del mundo. Para resumir brevemente, la era del imperio no apareció de repente, llegó con la prosperidad de la economía capitalista en la década de 1860 y la crisis económica de la década de 1970. El modelo imperialista es un cambio de rumbo adoptado por los países desarrollados para aliviar sus propias crisis económicas. Es lógico que el problema se resuelva después de cambiar de marcha. En este caso, ¿por qué estalló una guerra mundial en Europa 40 años después? La segunda parte. A continuación, veamos cómo es Age of Empires. El autor mencionó que en la era de los imperios, la economía mundial mostraba varias características. En primer lugar, el alcance geográfico de la economía capitalista se expandió significativamente.
Por ejemplo, en los más de 30 años transcurridos entre 1880 y 1913, el comercio internacional de productos agrícolas se triplicó, incluso en el escasamente poblado Canadá. Obviamente, los alimentos producidos localmente no consumo, sino para la venta al mercado internacional. El libro también menciona que Argentina en Sudamérica era el principal exportador de trigo en ese momento, pero la fuerza laboral argentina era limitada, el trigo local era cosechado por trabajadores italianos al otro lado del Océano Atlántico. Debido a que los trabajadores italianos hacían el viaje regular de ida y vuelta cada año, se ganaron el apodo de golondrinas. Se puede observar que recursos de todo el mundo se han integrado al mercado internacional. Además, la economía de la era imperial estaba más diversificada que antes y Gran Bretaña ya no era el único centro de poder industrial. Si nos fijamos en los datos, veremos que la participación de Gran Bretaña en la producción industrial mundial está disminuyendo constantemente. En 1913, Estados Unidos representaba el 46% de la producción industrial y minera mundial, Alemania también representaba el 23,5% y el Reino Unido solo representaba el 19,5%. En ese momento, Gran Bretaña ya se había transformado y dependía de su industria de servicios financieros para mantener su influencia en el mundo. Otro rasgo destacado de la economía en la era imperial fue que la política desempeñaba un papel cada vez más importante en el desarrollo económico. La mitad del siglo XIX fue la era del capital, y la gente defendía la libre competencia, pero después de experimentar la crisis económica de la década de 1870, la gente empezó a dudar de si realmente se podía confiar en la capacidad de autorregulación del mercado. Como resultado, los países y los gobiernos intervinieron cada vez más para regular y, finalmente, la competencia económica entre países pasó de la libre competencia entre empresas individuales a la competencia entre países. Estos países desarrollados adoptaron el modelo imperialista para dividir colonias y aliviar los problemas económicos internos. Una vez superada la depresión, la economía mundial marcó el comienzo de otro salto. Después de hablar de economía, miremos a la política. Una de las características más destacadas de la política en la era imperial fue el surgimiento de la política de masas en los países desarrollados. Recuerda que uno de los cambios provocados por la Revolución de 1848 fue que la burguesía, que abogaba por el libre comercio, ganó poder político y por tanto lanzó una serie de políticas para apoyar el desarrollo de la economía capitalista. Sus acciones en realidad abrieron una válvula. Debido a que muchas personas que no tienen derecho a votar han descubierto que pueden obtener poder político a través de la lucha, por eso han pedido al gobierno que les dé más poder, especialmente el derecho a votar. A principios de la década de 1860, solo el 8% de los hombres adultos en el Reino Unido tenían derecho a votar. Después de la promulgación de las leyes de reforma de 1867 y 1883, el número de votantes varones adultos se amplió al 29%. En Bélgica, algunos ciudadanos corrientes lanzaron una huelga general para luchar por el derecho al voto. Como resultado, la proporción de hombres adultos con derecho a votar aumentó del 3,9% al 37,3% después de 1894. La política ha experimentado cambios fundamentales en esta era y la época dorada de la política tradicional de élite ha quedado atrás para siempre. Pero cabe señalar que la política democrática es un asunto muy complicado y no todos los votantes tienen la capacidad de participar directamente. Como resultado, en esta época surgieron grupos políticos. Los votantes elegirán personas con demandas políticas similares a las suyas, formarán grupos políticos y elegirán representantes para expresar sus demandas en su nombre. Algunos grupos representan los intereses de los pequeños agricultores, otros representan los intereses de los trabajadores administrativos emergentes, algunos hablan en nombre de los trabajadores y otros hablan en nombre de la pequeña burguesía. Lentamente, estos grupos políticos se volvieron cada vez más profesionales y maduros, y los grupos políticos evolucionaron hasta convertirse en partidos políticos. La política de partidos que conocemos hoy en los países europeos y americanos maduró gradualmente durante esta época. Entre los diversos grupos que persiguen políticas democráticas, hay un grupo que es muy especial, el grupo de los trabajadores. Aunque la proporción de la clase trabajadora no es alta en otros países excepto el Reino Unido, en las ciudades industriales emergentes de los países desarrollados, el grupo de trabajadores ya es el grupo más grande. Al contrario de lo que podamos pensar, los trabajadores no están inherentemente alineados. El autor cree que los trabajadores de una ciudad a menudo provienen de todo el país, o incluso de todo el mundo. Tienen diferentes acentos, creencias y trabajos en la ciudad y persiguen vidas ideales diferentes. Por lo tanto, son relativamente relajados y sus demandas políticas no son claras. De hecho, ya en 1848, cuando se publicó el Manifiesto Comunista, el objetivo de la clase trabajadora ya estaba claro, que era cambiar completamente el sistema capitalista de explotación. Pero sabemos que en la era del capital y la era del imperio, la economía capitalista en general está en constante desarrollo. Los capitalistas inevitablemente darán a los trabajadores una parte del pastel. Cuando la clase trabajadora sienta que sus condiciones materiales han mejorado, estarán aún menos dispuestos a participar activamente en actividades políticas. Aparte de la economía y la política, hay mucho que destacar sobre Age of Empires. Por ejemplo, las cuestiones étnicas son más activas.
En la era del capital de mediados del siglo XIX, solo unas pocas naciones poderosas, como Alemania e Italia, exigieron estados-nación. Sin embargo, en la era del imperio de finales del siglo XIX, muchos pequeños grupos étnicos también hicieron lo mismo y exigieron independencia. Otro ejemplo es la cuestión de la liberación de la mujer. Mucha gente cree que la situación de la mujer ha ido mejorando gradualmente en los tiempos modernos. Pero el autor mencionó que en la era tradicional de los talleres familiares, maridos y esposas trabajaban juntos para llegar a fin de mes, y el estatus social de las mujeres en esa época era relativamente alto. Sin embargo, en la era industrial, muchas fábricas solo contrataban trabajadores varones, y los hombres se convirtieron en la única fuente de ingresos para la familia, y en consecuencia, el estatus de las mujeres decayó. Sin embargo, en la era de los imperios aparecieron muchas oportunidades laborales de oficina y muchas mujeres asumieron puestos directivos y obtuvieron ingresos estables, por lo que la liberación femenina se incluyó en la agenda. En el ámbito cultural, la literatura y el arte se han transformado paulatinamente de ser exclusivos de una élite a ser compartidos por las masas. En el pasado, los aristócratas con dinero y ocio podían ir al teatro a escuchar óperas, pero con el nacimiento del cine, la gente corriente también podía disfrutar del entretenimiento. El auge del entretenimiento de masas marca la transición de la historia del arte humano del arte moderno al arte contemporáneo. Los cambios en el campo científico son muy interesantes. En la era del capital, el desarrollo de las ciencias naturales promovió el progreso social, y muchas personas se dedicaron a la exploración de lo desconocido. Sin embargo, en la era del imperio, la gente fue con pérdida. Por ejemplo, en el campo de la física, el sistema mecánico newtoniano clásico ha sido anulado y la teoría de la mecánica cuántica recién emergida es difícil de aceptar para muchas personas. Otro ejemplo es que en el mundo de las matemáticas, la investigación matemática ya no está relacionada con aplicaciones, sino que se ha convertido en una materia puramente teórica. En resumen, la distancia entre la ciencia y el público es cada vez mayor y existen muchas contradicciones entre muchos experimentos, inferencias e intuiciones de las personas. Ya sea el público en general o los investigadores científicos, la confusión persiste. En términos generales, en la era de los imperios, aunque el mundo estaba lleno de factores inestables, la economía, la política, la ideología y la cultura seguían desarrollándose. En este caso, ¿por qué los países cayeron en una guerra mundial? De 1875 a 1914, aunque los conflictos continuaron en el mundo, las grandes potencias como Gran Bretaña, Francia y Alemania no utilizaron la fuerza. La paz y el desarrollo siguieron siendo los temas. Sin embargo, la crisis creada por la era del capital no se resolvió en la era del imperio, sino que se intensificó aún más. Los países desarrollados de Europa han dividido sus esferas de influencia en todo el mundo, pero la división de intereses siempre es difícil de satisfacer a todos. Como resultado, los países europeos han lanzado una carrera armamentista fanática, e incluso han formado facciones y alianzas entre sí, y la situación se ha vuelto cada vez más imparable. En particular, la unificación de Alemania cambió por completo el equilibrio de Europa. Originalmente, Europa Central siempre había sido un mosaico de arena, que servía de amortiguador para el poder europeo, pero ahora ha surgido un régimen poderoso. El panorama internacional ha cambiado en consecuencia. Para los alemanes, después de lograr finalmente la reunificación, por supuesto deben esforzarse por convertirse en un país poderoso y lograr el reconocimiento mundial. Para la vieja Gran Bretaña, Francia y Rusia eran originalmente las mayores amenazas para el continente europeo. Gran Bretaña esperaba utilizar a Prusia para derrotar a Francia y Rusia, por lo que siempre ha apoyado a Prusia. Pero el surgimiento del imperio alemán cambió todo. Además, Francia perdió ante Alemania en la guerra franco-prusiana y Rusia perdió ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Francia y Rusia ya no eran amenazas para el Reino Unido. Francia y Rusia luego se acercó. Como resultado, el panorama político europeo se está dividiendo e integrando rápidamente, han surgido dos grupos opuestos y la competencia ha entrado en una etapa feroz. Como dijo el autor, en los 40 años transcurridos entre 1875 y 1914, las contradicciones de la era del capital penetraron y dominaron la era del imperio. En el mundo occidental, esta fue una era de paz incomparable, sin embargo, también resultó en una era igualmente incomparable de guerra mundial. Ahora, repasemos el contenido de este libro. Aunque la era de los imperios solo duró 40 años, tuvo un profundo impacto en nuestros días. Si se analiza el patrón general, en ese momento se formaron los dos bandos de países desarrollados y países no desarrollados. La política de partidos también maduró gradualmente en esta época, desde una pequeña perspectiva, el entretenimiento de masas se hizo popular, la investigación científica se volvió abstracta e incluso la clase media prestó atención a los deportes, lo que llevó al nacimiento de los Juegos Olímpicos modernos. Sucedió en esta época. Sin embargo, esta era también genera enormes crisis. Después de 30 años de desarrollo irrestricto del liberalismo en la era del capital, la sociedad europea se enfrenta a crisis económicas cíclicas inevitables.
Para hacer frente a la crisis, los países desarrollados de Europa finalmente optaron por utilizar las colonias como amortiguador de sus propias economías, por lo que se expandieron uno tras otro y evolucionaron hasta convertirse en gigantes imperiales. Sin embargo, en el proceso de expansión, continuaron las fricciones entre las grandes potencias debido al reparto desigual del botín. Así como la presión en el cilindro se ha acumulado al extremo, hay que liberarla por completo. En la era del imperio no hay otra forma de ajustar las contradicciones que se han acumulado durante mucho tiempo. Finalmente, en 1914, los gigantes imperiales de Europa se atacaron unos a otros y se produjo un incendio. Este libro resume la era del imperio de la siguiente manera: el modelo básico de esta era es que la sociedad y el mundo del liberalismo burgués avanzan gradualmente hacia su extraña muerte. Muere en el momento de alcanzar su punto más alto, la mayor víctima de todas las contradicciones que surgen de su progreso. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?